Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. El día de hoy vamos a revisar un curso que se complica mucho a los jóvenes que empiezan a estudiar una carrera universitaria, que es el curso de álgebra lineal. Para ello vamos a empezar con los conceptos básicos del curso y poco a poco revisaremos los demás temas más complejos. Empecemos en todo caso por el tema de vectores. Para hablar de los vectores es un tema muy común que podemos ver hoy en día, tanto en diferentes cursos, no solamente en matemática, como en los cursos de física o geometría. Pero vamos a centrarnos en lo que es los vectores netamente en el álgebra lineal. Para ello vamos a definir qué es un vector. Un vector es un vector con n componentes en una n upla ordenada de números reales. La definición de este vector lo podemos interpretar de la siguiente manera. Para denotar un vector se realiza de la siguiente manera. En la pantalla podemos ver que el vector B tiene componentes B1, B2, B3 hasta Bn. ¿Qué quiere decir? Que es un vector con n componentes y está agrupado en n uplas ordenadas de números reales. ¿Qué quiere decir? Que B1, B2 y B3 son números reales. Ahora, nosotros denotamos lo que es BI, se denomina como la yésima componente del vector B. Tenemos un ejemplo, acá tenemos el vector b igual a 4, menos 7,3. Primero identificamos que es un vector que se encuentra en R3, ya que posee tres componentes, o tres componentes del vector. Ahora también podemos expresar este vector como un vector 1,2, donde nos damos cuenta que es un vector está expresado en R2, ya que cuenta con dos componentes. Un concepto que a tener en cuenta es el siguiente. Cuando tú expresas un vector en un espacio, digamos en esta ocasión sería R3 o R2, se tiene que recordar que si se expresa en R3, el vector va a tener tres componentes. Y si tú lo expresas en R2, tendría lo que sería dos componentes. Claro que un vector se puede expresar en una enésima componente, ¿no? Pero si nosotros lo expresamos en R3, un R2, un R4, las componentes van ligadas a qué espacio vectorial se estaría representando el vector. Vamos a definir lo que es espacio vectorial o espacio euclidiano, ¿no? Definiendo un espacio euclidiano de dimensión n, se define que Rn es igual a un vector U que tiene n componentes, tal que x1, x2 hasta xn, todos estos valores pertenecen a los reales. Esa notación, nosotros podemos realizar dos tipos de notaciones como te das cuenta acá. Podemos realizar la notación clásica o tradicional que nosotros usamos, que es entre paréntesis y separarlo por comas, pero también hay una forma de expresarlo en otros libros lo vas a encontrar, es una forma también muy común, que es de forma de expresarlo en forma vertical, como vemos acá en el vector U. Tú podemos ver que se expresa como x1, x2, x3 hasta la xn, ¿no? Puedes expresarlo de esta forma de acá o también lo puedes expresar de esta forma vertical. Recuerda, y acá se hace mención a lo que te dije anteriormente, que si un vector es expresado en una dimensión, en un espacio R a la n, con dimensión n, el vector tiene que tener lo que son n componentes, ¿no? Puede ser R2, R3, R4, así sucesivamente. Recuerda que los vectores, para que se puedan representar geométricamente, hay dos formas. Lo podemos representar como un punto en el espacio euclidiano o también como una flecha. Por ejemplo, tenemos acá el vector e menos 2,2. Lo podemos ver si nos damos cuenta, se encuentra ubicada acá en el espacio euclidiano, el vector como solamente un punto. Pero, por ejemplo, tenemos acá el vector b 2,2, donde lo podemos representar geométricamente como una flecha que estaría partiendo del origen de coordenadas o el origen de coordenadas del espacio euclidiano que tenemos, y se dirige esta flecha directamente al punto donde se encuentra el par ordenado 2,2. Este es un ejemplo en gráfica R2, ¿no? Pero también podemos extenderlo para R3, donde contaríamos con tres componentes en el vector, y podríamos también generar la gráfica. Vamos a ver lo que es ahora un producto por un escalar.
Un producto por un escalar se define de la siguiente forma. Tomando un vector en Rn, tenemos un vector B, denominado por los componentes B1, B2, así sucesivamente hasta Bn, y se va a multiplicar por un lambda, que es un escalar. Al multiplicar este vector con el escalar, se forma un vector lambda por B, por el vector B. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, le multiplicamos a lambda por el vector V o V. Esto es igual a decir, igual a lambda por cada componente del vector, que en esta oportunidad sería B1, B2, hasta el venésimo vector, ¿no? Hasta el venésimo componente, disculpa. Este escalar va a afectar a cada componente del vector B, que quiere decir que tendríamos como resultado lo que es lambda B1, lambda por B2, así sucesivamente hasta lambda por Bn. Un ejemplo del producto por un escalar tenemos acá. Tenemos un vector B de coordenadas menos 3,2, menos 7,4. Y nos piden hallar lo que es el vector 2B. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 cada término del vector. Por ejemplo, 2 por menos 3 estaría dando menos 6, 2 por 2, 4, 2 por menos 7, menos 14, y 2 por 4, 8. Ese sería el nuevo vector que nos están solicitando, que sería el vector 2v, y que simplemente multiplicaríamos el escalar por cada término del vector para poder hallar el nuevo vector que nos están solicitando. Ahora vamos a ver lo que son las sumas de vectores. Por ejemplo, tenemos un vector v con igual n componentes y otro vector u que también que tiene cuenta con n componentes y que se encuentran en Rn. La suma se define sumando cada término de la posición en que se encuentra el vector. ¿A qué me refiero con ello? Si tenemos un vector b1, el primer término, se estaría sumando con el primer término del vector u, que sería u1. Acá lo podemos visualizar, sería b1 más u1, sumamos el segundo término del vector b con el segundo término del vector u. Sería u2 más b2. Y así sucesivamente hasta el enésimo término. Lo que tendríamos que hacer una precisión es que este vector v y tanto el vector u tienen que encontrarse en el espacio R a la n y tienen que contar con n componentes, ya que no podríamos estar sumando, por ejemplo, un vector con 3 componentes con un vector con 4, ya que esta suma no está definida. Un ejemplo sería el vector, acá tenemos un vector v que tiene componentes 1, menos 5, 3, y el vector u que tiene componentes 3, 6, menos 2. Entonces sumamos cada componente. Sumando el primer término saldría 1 más 3, el segundo término sería menos 5 más 6, y el tercer término sería 3 menos 2. Donde nos estaría dando 1 más 3, 4, menos 5 más 6, 1, y 3 menos 2, 1. La suma de estos dos vectores nos estaría dando el vector 4, 1, 1. Para visualizar gráficamente la suma de vectores, vamos a ubicar dos vectores en el espacio euclidiano para que se pueda visualizar cómo se genera lo que es una suma. Por ejemplo, tenemos en un espacio, en una representación gráfica en R2, tenemos al vector, por ejemplo, A. Y acá también contamos con el vector B. Lo que aplicamos acá es un método muy conocido hoy en día que se llama el método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Que el vector B lo trasladamos paralelamente a la parte final del vector A. Y el vector A igualmente no lo trasladamos, sino es como que lo copiáramos imaginariamente paralelamente al vector A por acá arriba, donde simplemente el vector resultante va a ser la suma de estos vectores. ¿Qué quiere decir? El vector A más el vector B, y desde el inicio de coordenadas, o el eje de coordenadas, trazamos un vector que une la suma de estos dos vectores, donde sería A más B. ¿Qué quiere decir? Agarramos el vector A, el vector B parte del final del vector A paralelamente hasta la dimensión del vector B, y el vector resultante parte del inicio de las coordenadas hasta la parte final del B.
donde se estaría representando gráficamente el vector suma, ¿no? Que sería el vector A más B. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería una combinación lineal. La combinación, supongamos, a ver, que tengamos un vector con k términos, que sería B1, B2 hasta BK. Son vectores que están expresados en Rn. Entonces la combinación lineal de estos vectores está dado por un vector de la forma siguiente. Este vector se puede expresar como una combinación lineal por cada término del vector. Me refiero, por ejemplo, a B1 por C1 más B2 por C2 más así sucesivamente hasta BK por CK. Recordamos que estos C1, C2 y CK son escalares, son valores escalares para que generan lo que es la combinación lineal. Estos valores escalares también se llaman coeficientes de combinación lineal. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá el vector v, que tiene las componentes menos 2, 2 y 1. Y otro vector u, que tiene las componentes 1, 3, menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es una combinación lineal de estos dos vectores para generar un nuevo vector. En este ejemplo estaríamos usando lo que es 2v menos 3u. Recordando del producto por unidad escalar, para utilizar lo que es 2v, estaríamos multiplicando todos los términos de v por el vector 2. Le ponemos el símbolo menos y para hallar el 3u multiplicamos el 3 por todos los términos del vector u. Acá sería 2 por menos 2, menos 4, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Para el siguiente vector sería menos 3 por 1, menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por 2, menos 2, más 6. Sumando nos estaría quedando lo que es menos 7, menos 5 y 8. Ese sería el nuevo vector que estaríamos generando de la combinación lineal de dos vectores. Mira, si te percatas, el 2 y el 3, recuerda que lo habíamos definido como números escalares, que es la definición que se había dado para la combinación lineal. Ahora vamos a hacer una pequeña observación. Todo vector que tenga un componente XY, que no es un, digamos, es una incógnita libre, que puede tomar cualquier valor, se puede expresar como dos vectores de la forma 1, 0 y 0, 1. ¿Cómo demostramos esto? Simplemente agarramos el vector, ponemos el vector X, Y, disculpa, XY, lo igualamos y hacemos lo que es la combinación lineal, que quiere decir que prácticamente, digamos, sacamos la variable x y lo multiplicamos por el vector 1, 0, más la variable y multiplicado por el vector 0, 1. Si tú operas estos dos vectores, pues sería quedando lo que es x por 1, x en la primer término, x por 0 queda 0, en segundo término, acá el segundo vector sería y por 0, quedaría 0 en el primer término, y y por 1 quedaría y en el segundo término. Si tú sumas estos dos vectores, te estaría quedando simplemente el vector inicial, que sería xy. Entonces podemos demostrar que para un vector xy de un término no definido, digamos entre comillas, de un término que puede tomar diferentes valores, se puede expresar como una combinación lineal de 1, 0 y 0, 1. Esta, digamos, observación se puede extender para vectores en R3, en R4 hasta en Rn. Y tienen esa combinación, se da esta, digamos, observación de que se puede generar esas combinaciones con referente a los vectores elementales, que son en esta en R2, 1, 0 y 0, 1 en esta ocasión. Por ejemplo, tenemos acá un vector V, que es un vector que cuenta con los términos 4 y 7, que se encuentra en R2. Demostrar que esta es una combinación lineal de los vectores 2, 1 y 0, 5. Como, recordando los términos de combinación lineal, recuerda que cuando que este vector sea combinación lineal de estos dos vectores, este vector y este vector tienen que estar multiplicados por un escalar. Y estos escalares se tienen que corroborar que son números escalares, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vector 4, 7. Vamos a igualar esa expresión. El vector 4, 7 es igual al vector 2, 1 por el primer coeficiente escalar, más el segundo coeficiente escalar de la combinación lineal por el vector 0, 5. Operando vamos a igualar lo que son los términos. El primer término tenemos acá que es 4.
Esto sería 2 por C1. Y sumaríamos el siguiente término, que sería 0 por C2, que nos estaría dando 0. Para este caso, C1, 2C1 sería igual a 4, donde C1 sería tomando el valor de 2. Entonces sí estaría cumpliendo que es un valor escalar, ¿no? Para el segundo término igualamos 7 es igual a C por 1, quedaría C1 por 1, quedaría C1, más 5 por C2. Entonces, pero recuerda que segundo nos había salido ya lo que es el valor de 2. Entonces nos estaría quedando 7 igual a 2 más 5C2. El 2 estaría pasando a restar al 7, quedaría 5. Y al dividir 5 entre 5 nos estaría quedando lo que es el valor de 1. Entonces C2 sería igual a 1. Donde estaríamos demostrando que como que son valores escalares, que quiere decir que este vector surge de la combinación lineal de estos dos vectores. Estaría quedándose demostrado que la combinación lineal de estos dos vectores me genera el vector B. Ahora vamos a ver lo que es el producto punto. Para definir el producto punto vamos a tomar dos vectores, nRn. Por ejemplo, tenemos el vector B y el vector Q, que cuentan con n términos. El producto punto se define de la siguiente manera. Se va a multiplicar cada término y se va a sumar estos enésimos términos que el vector tenga. Recuerda que este resultado nos va a dar lo que es un valor real. Por ejemplo, tenemos un B1, y estaríamos multiplicando por el primer término del vector U, que sería 1, más el segundo término de B, que sería B2, por el segundo término de U, que sería U2. Y así sucesivamente, ¿no? Sería B1 por U1 más B2 por U2 más hasta Bn por Un. Así estaríamos generando lo que es la definición del producto punto. Te vuelvo a recordar que este valor que nos estaría saliendo sería un valor real, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos acá un vector 3 que tiene componentes en R3, que cuenta con tres términos, que sería 3 menos 2, 5. Y el vector U que tiene términos menos 1, 6, 7. Vamos a hallar el producto punto de este vector, que sería el productor B por U. Colocando los términos del vector B, sería 3 menos 2, 5. Y los términos del vector U, que sería menos 1, 6, 7. Multiplicamos término por término. El término 1 del vector B por el término 1 del vector U. Sería 3 por menos 1. Pasamos al segundo término, sería menos 2 por 6. Y el tercer término que sería 5 por 7. 3 por menos 1 estaría dando lo que es menos 3. Menos 2 por 6 nos estaría dando menos 12. Y 5 por 7, 35. Sumando el resultado nos estaría quedando que el vector B por U nos estaría dando lo que es el valor de 20, ¿no? El producto punto de B por U sería lo que es el valor de 20. Ahora vamos a definir lo que también es una longitud. O de repente ustedes lo habrán visto como módulo en algunos cursos, ¿no? Tenemos un vector V que se tiene n componentes en Rn. La longitud se define como un número real y se denota de la siguiente manera. Sería lo que es 2 barras, el vector B, encerrado entre 2 barras, ¿no? Esta definición se toma de la siguiente manera. Cuando te piden hallar la longitud del vector B, tú vas a sacar la raíz cuadrada y vas a elevar cada término del vector al cuadrado. Por ejemplo, tenemos en esta oportunidad b1 al cuadrado más b2 al cuadrado y así sucesivamente hasta bn al cuadrado, donde nos estaríamos generando el resultado al momento de sacar la raíz, el número real, que sería la longitud del vector v. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos acá el vector 3, 2 menos 4. Nos piden hallar la longitud de v. Por definición, sabemos que la longitud de v se calcula como la raíz cuadrada de cada término elevado al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado sería 4, más menos 3, menos 4, disculpa, al cuadrado sería 16. Sumando nos estaría saliendo lo que es raíz de 29. Eso sería lo que es la longitud del vector v en el primer ejemplo. Lo puedes dejar como raíz de 29, lo puedes expresar en decimales, no hay problema. Acá en el siguiente vector tenemos el vector u, que tiene componentes 4, 3.
Nos piden hallar la longitud de U. Igual por la definición sabemos que es la raíz cuadrada del primer término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Pero estaría dando lo que es raíz de 25. La raíz de 25 sería 5, ¿no? Entonces la longitud del vector U tendría lo que es el valor de 5. Ahora vamos a verlo lo que es gráficamente, lo que estamos hablando con respecto a la longitud. Por ejemplo, tenemos un vector V que tiene componentes AB. Recuerda que este AB se puede expresar en su forma elemental, ¿no? Donde puede ser, digamos, en R2, el AME registra o el AME define, digamos, la ordenada X, la coordenada X, y el B me define la coordenada Y, disculpa. En todo caso, desgraficaríamos A en la coordenada X y el vector B en la coordenada Y. Sería como una suma, si te das cuenta, de dos vectores. Entonces, el vector resultante sería el vector A más B. Pero recuerda que nosotros lo que estamos hallando es la longitud. Y la longitud es un valor escalar. Entonces, nosotros lo calculamos por la definición como el primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Este sería, digamos, la longitud de la suma de los dos vectores A más B, o en algunos casos le llaman lo que es el módulo de la suma de A más B. Vamos a definir lo que son ángulos entre dos vectores. Sea un teta, el ángulo comprendido entre dos vectores, no nulos, recuerda que tienen que ser no nulos, sea distinto de ceros, definidos en Rn, tal que teta es siempre mayor o igual a cero, pero menor o igual que pi. ¿Cómo definimos o cómo hallamos el ángulo entre dos vectores? Se va a calcular como el producto punto de los dos vectores sobre la longitud de cada vector, del producto de longitud de cada vector. ¿Qué quiere decir? Se estaría calculando como u por b sobre la longitud de u multiplicado por la longitud de b. Para leer el ángulo simplemente lo que hacemos es sacar lo que es la inversa. Acá sería, disculpa, coseno de teta sería u por b sobre la longitud de u por la longitud de b. Entonces lo que simplemente sacamos la inversa para poder hallar el ángulo. Sería la inversa del coseno sería u por b sobre la longitud de u por la longitud de b. Acá sería simplemente teta. Y este símbolo negativo no va. Sería teta igual al inverso del coseno, que es por el ángulo que se encuentra, disculpa, por el valor que se encuentra dentro del inverso del coseno, que sería u por b sobre la longitud de u por la longitud de b. Vamos a verlo en un ejemplo. Sea el vector v, que definimos de la siguiente manera, con un vector de tres componentes, 2, 2, 3, y el vector u, que tiene componentes menos 1, 3, 5. Vamos a hallar el producto punto. Sería, recuerda los términos de cada vector multiplicados y sumados igualmente. Por acá tenemos 2 por menos 1, menos 2, más 2 por 3, 6, más 3 por 5, 15. Nos estaría haciendo lo que es el producto punto 19. Ahora vamos a hallar la longitud de cada vector. Para hallar la longitud, recuerda que se acaba la raíz cuadrada y elevabas cada término al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Nos saldría lo que es raíz de 17. Para la longitud del vector u sería menos 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Nos estaría saliendo lo que es raíz de 35. Entonces el ángulo, recuerda que este menos no va, es un error de tipeo. El ángulo teta es igual al coseno, a la inversa del coseno de 19 sobre la raíz de 17 por raíz de 35. Operando esta inversa del coseno nos estaría saliendo lo que es un ángulo de 38.74 grados, que sería el ángulo de los dos vectores, ¿no? El ángulo que se encuentra entre los dos vectores. Y si nos damos cuenta, corrobora con la definición que nos indica que el ángulo se encuentra en el rango de 0, mayor o igual a 0, pero menor o igual que a pi, ¿no? Que pi lo representamos por 180 grados. Eso sería todo por el día de hoy de este video. Hemos tratado lo que son los temas o las definiciones principales que vamos a tratar en todo el curso de álgebra lineal.
donde estamos definiendo lo que es el vector, las componentes, el producto, punto, longitud, suma de vectores, que nos va a servir como base para poder llevar los siguientes temas más adelante. Eso sería todo de mi parte el día de hoy. Si te gusta el video, por favor suscríbete y dale me gusta, que me ayudaría bastante para poder seguir o para poder continuar con todos los temas tratados en el álgebra lineal.